Realmente es importante que nos podamos reunir para hablar principalmente de la necesidad de mantener el mix energético que tenemos en la comunidad. Tenemos una central nuclear que no se debe cerrar, que se debe de ampliar, porque es una gran inversión que no tiene ningún sentido dejarla caer. Además tenemos una regasificadora, es un ejemplo a nivel europeo, y tenemos también renovables. Creo que esos mix hace tener un precio estable en futuro, necesario para que la industria realmente pueda apostar por un territorio que es el nuestro. Vamos a plantear las ideas que se presentaron en la Estrategia Valenciana de la Energía. En esa estrategia lo que vamos a hacer es defender la simplificación que está en el ADN de este Consell para que todas las instalaciones de energía renovable puedan tener sus autorizaciones en un tiempo como merecen y además fomentar la energía renovable en todas sus vertientes. Una estrategia que también pasa por defender en esa transición hacia el modelo descarbonizado, alargar la vida de las centrales nucleares que nos permitan tener esa cierta estabilidad para no depender de otros territorios. Con la Comunidad Valenciana y ciudades como Valencia estamos tratando de liderar al final lo que es toda esta revolución tan necesaria, porque además demuestra con las acciones del día a día que hay triple impacto. Hablamos de economía, hablamos de mejorar nuestro entorno y ese beneficio social. La continuidad de Cofrentes, que está ahí, una central que está clasificada como una de las mejores del mundo, lleva funcionando mucho tiempo y sus homólogas tienen permiso de autorización en el extranjero por 60 u 80 años, con lo cual es una central que todavía es muy joven y puede operar muchísimo más tiempo, con lo cual por eso digo que no se debería prescindir de Cofrentes en ningún caso. Desde el punto de vista institucional, pues apoyar todo este tipo de jornadas. Creemos que son muy interesantes, son necesarias, no es una cuestión de debatir, es una cuestión de realidades y tenemos que ir tomando decisiones y desde luego para las administraciones públicas y para en este caso el Ayuntamiento de Valencia es una oportunidad muy importante que nosotros no queremos desaprovechar y que queremos estar ahí en primera línea.